Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Gómez de la Dirección de Desarrollo de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos. En nombre del decano Julio Londoño Paredes y de la vicedecana Francesca Ramos, les quiero transmitir un saludo de bienvenida al conversatorio que hemos titulado ¿Qué hace un gestor urbano? Es un espacio de conversación con egresados y egresadas del programa, quienes nos van a compartir su experiencia de estudio en la Universidad del Rosario y su experiencia en el ejercicio de aplicación de la carrera. Le quiero dar entonces la bienvenida a nuestros egresados, a nuestra egresada Natalia Schwinn, quien es actualmente Community Manager en ASL Engineering and Land Services. Desde Edmonton, Canadá, nos acompaña. Bienvenida, Natalia. Mateo Méndez, quien es urbanista senior en la empresa Contexto Urbano. Mateo se encuentra en Bogotá. Simón Callejas, quien es coordinador del programa la plataforma de agronegocios de Confama, está trabajando en Medellín hace muchos años, y una bienvenida también especial a nuestro profesor y coordinador del programa de gestión y desarrollo urbanos, Armando Durán. Hoy vamos a contar con asistentes de la comunidad rosarista, estudiantes, egresados, profesores, y también de forma especial hemos abierto este espacio a algunos aspirantes y sus padres de familia, a quienes también les llama mucho la atención conocer sobre esta carrera tan bonita que tenemos en la Universidad del Rosario. Para iniciar, yo quiero hablarles a todos y a todas un poco sobre lo que es el perfil de nuestros egresados de gestión y desarrollo urbanos. Nuestros egresados tienen en la Universidad del Rosario una formación interdisciplinaria que les permite comprender y estudiar la dinámica y la vida de las ciudades, la vida urbana en temas relacionados con la habitabilidad, la movilidad, que hoy día es tan importante, la productividad, competitividad, la planeación de las ciudades, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, los temas de seguridad, que son hoy día muy importantes, por ejemplo, en Bogotá y en muchas ciudades del mundo, cómo gobernar las ciudades, un tema valiosísimo que es el tema de la vivienda, el espacio público, el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental y en general esa vida urbana que le da o le quita calidad de vida a los habitantes. El perfil ocupacional de nuestros egresados y egresadas es muy amplio. La experiencia hasta el momento nos ha mostrado una gran corresponsabilidad entre los estudios de nuestros estudiantes y luego el ejercicio profesional. Nuestros egresados y egresadas se desempeñan como consultores en el país y fuera del país. Acá tenemos a Natalia, quien ejerce desde Canadá, así como otros egresados quienes también están fuera del país. También trabajan, por supuesto, con el sector público. Son responsables de formular y poner en marcha políticas públicas, programas, proyectos en beneficio de las ciudades. Planifican procesos de transformación en las ciudades. Son asesores en las empresas, en los gremios. Pueden poner en marcha proyectos relacionados con las dinámicas urbanas, son consejeros de los gobernantes de las ciudades, son funcionarios también en organismos nacionales, internacionales, también trabajan en organizaciones políticas y sociales como consejeros, que están, digamos, en temas vinculados a temas urbanos. Por supuesto, también muchos de nuestros egresados y egresadas son emprendedores, son forjadores de iniciativas propias desde cualquier lugar del mundo. Entonces, aquí tenemos a unos invitados muy especiales. Ellos a continuación y con la moderación de nuestro profesor Armando Durán nos van a contar cómo ha sido esa experiencia desde que fueron estudiantes a hoy. Son egresados que se graduaron en Simón en 2014, Natalia y Mateo en 2017. Y bueno, tienen ya en todos estos años mucho que contar y mucho compartir. Para compartir, qué mejor que conocer a quienes ya han hecho toda esta ruta y pueden darnos los mejores consejos y las mejores prácticas, sus mejores experiencias. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Te doy la palabra, Armando. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias. Y un cordial saludo, especialmente para los padres de familia que nos escuchan en este momento, que nos siguen a través de nuestras redes. Un cordial saludo también a sus hijos, a sus hijas, que en este momento pues están tomando esa decisión fundamental, sobre todo de
porque la decisión de qué estudiar, digamos, en la universidad es una decisión trascendental, porque en últimas implica la decisión de a qué profesión le vamos a dedicar nuestra vida. Es un gran proyecto de vida. Entonces nosotros, desde el programa de gestión y desarrollo urbanos, lo que ayudamos es a construir ese proyecto, ¿no? A ser copartícipes en la construcción de ese proyecto de vida. Y hablando de proyectos de vida, pues también es muy importante señalar la importancia de este espacio también para los estudiantes activos, ¿no? Los estudiantes que en este momento hacen parte de nuestro grupo, de nuestra comunidad de GDU, por ejemplo, Juan David, que nos acompaña acá, importante, ¿no? También, porque el evento nos permite también que ellos vayan incursionando, vayan generando las redes necesarias para su primer empleo. Entonces, ¿qué más que de la mano de Natalia, de Mateo y de Simón, que nos ayuden con sus experiencias para ir avanzando en esa meta, ¿no? El primer empleo. Y también para esos profesionales que se están graduando, digamos, que se han graduado hace un par de semanas, un par de meses, y que en este momento pues están con su primer empleo. Qué bueno eso, porque a veces uno no sabe cómo actuar con respecto, digamos, a la profesión. Digamos, hay muchos temores, muchas preguntas. Yo creo que de la mano de los testimonios que vamos a trabajar el día de hoy, nos ayuda, digamos, nos ayuda en esa tarea. Entonces, una cordial bienvenida a todos, a todas, y quiero también extenderle un agradecimiento especial a Natalia por aceptar la invitación, a Simón y a Mateo. Gracias por realmente, para nosotros es muy placentero este espacio de esta hora de conversación sobre sus profesiones, sobre cómo están ustedes liderando la construcción de estas ciudades del siglo XXI, que son en últimas el motor fundamental de nuestra carrera. Construir ciudades mucho más resilientes, sostenibles, justas, en medio, digamos, de las oportunidades que tenemos, pero también de los grandes desafíos. Entonces, para iniciar esta conversación, me gustaría que empezáramos con la primera pregunta, y es la presentación. Yo creo que es muy importante irnos reconociendo, que nos cuente, por ejemplo, Natalia. Empecemos con Natalia, por favor, luego Simón y Mateo. Nos cuenta Natalia, por favor, quién es Natalia. Eh, Natalia, cómo decidió estudiar gestión y desarrollo urbanos. Luego, digamos, del egreso, cómo le ha ido a Natalia en su profesión, qué está haciendo, cómo está desarrollando esta labor tan bonita que es ser, en tu caso, una gestora urbana. Adelante, Natalia, y bienvenida. Buena tarde. Mil gracias, Armando. Muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrada de estar acá porque no tengo nada más que agradecimiento a la Universidad del Rosario, mi facultad, mis profesores por la formación que me dieron como gestora urbana. Yo no tenía ni idea de que la carrera existía hasta 3 meses antes de las inscripciones se cerraran en todas las universidades. Yo inicialmente iba a estudiar ciencia política en la Universidad Nacional y luego que una especialización en políticas públicas que me permitiera estar como más de la mano con el ejercicio de la administración y de la transformación de los territorios. Ese era mi plan hasta que por cosas de la vida nos encontramos con una de estas sesiones informativas en gestión y desarrollo urbano. Creo que por el momento Paula era la coordinadora académica y ella nos dio una charla sobre lo que era gestión y desarrollo urbano y a mí me pareció supremamente innovadora, me pareció que era una oportunidad increíble para hacer lo que yo quería hacer en pregrado y posgrado, todo combinado como en un solo programa. Y hablé con mis papás y ellos me apoyaron, me dijeron que si era lo que me gustaba, adelante, que ellos me apoyaban con toda. Yo me presenté a la universidad, estudié becada en la universidad durante esos 5 años y para mí fue una experiencia muy chévere. Obviamente la universidad es difícil, dura, hubo muchos retos durante el proceso, pero
un privilegio muy grande haber podido estudiar como alumna de personas que son tan reconocidas y tienen una reputación tan importante en sus respectivos campos de ejercicio profesional. La gran mayoría de profesores en nuestro programa lo son. También me gustó mucho que la carrera tiene cortes pequeños, entonces es prácticamente clases personalizadas que nos tocan con los profesores, no solamente unos duros en sus respectivos temas, pero también como poder conversar con ellos como si fuera a tomarse un café con un amigo. eh, durante las clases y por fuera de las clases, lo cual creo que nos permitió a todos familiarizarnos muchísimo con todos esos campos y identificar lo que más nos llamaba la atención de todo este mar de conocimientos que era gestión y desarrollo urbanos. Yo terminé el programa en el 2016, cumplí con todos los requisitos de grado, terminé mi pasantía que la hice en planeación distrital, en el intento de plan de ordenamiento territorial de Enrique Peñalosa en el momento. Yo estuve trabajando ahí de la mano de la profesora Patricia Costa. Al final del 2016 terminé con todos mis requisitos y gracias a un convenio que tenía la universidad, o que tenía la Universidad de Rosario en ese momento con la Universidad de Alberta en Canadá, yo pude viajar para hacer una experiencia de pasantía de 3 meses en un programa de investigación que tenía la Universidad de Alberta, que era sobre temas de diseño urbano para peatones, caminabilidad. Entonces yo apliqué y me vine acá por estos 3 meses. A mi profesor, a mi supervisor, le gustó muchísimo mi trabajo. Él me ofreció un cargo como gerente de proyectos en un instituto, en el instituto pues que él maneja acá bajo la sombrilla de la Universidad de Alberta. Y yo me quedé trabajando con él. Luego apliqué a la maestría de planificación urbana y regional de la Universidad de Alberta, mientras que trabajaba para ese centro de estudios urbanos. Eh, y cuando terminé mi maestría ya decidí que quería entrar en el sector público y así fue como conseguí pues mi trabajo actual como Community Planner en la firma ISL Engineering and Land Services, que es una firma de ingeniería y planificación. Y actualmente hago muchas cosas, pero creo que primordialmente es el diseño, la revisión, actualización, implementación de todos los instrumentos de planificación que se puedan imaginar, como el equivalente a los planes de ordenamiento, el equivalente a los planes parciales. Asesoramos municipios en temas de desarrollo urbano. Me enfoco mucho hacia el tema de la sostenibilidad y cómo desde el diseño urbano podemos generar espacios que sean sostenibles, que estén adaptados al cambio climático y que ayuden como en todo ese manejo y gestión ambiental. También me enfoco mucho en la parte de diversidad, equidad e inclusión, trabajando con el diseño urbano y la normativa urbana desde el punto de vista de la equidad, de la justicia social y todos estos temas. Y ya eso es lo que hago en este momento, muy aplicable absolutamente todo lo que aprendí en la carrera, me ha servido mucho y me ha impulsado a todas estas pasiones y estos, bueno, no sé, cosas que hago el día de hoy. Muchas gracias Natalia. Varios temas importantes que Natalia nos ha contado en esta primera ronda. Creo que el tema de la pasantía, sin lugar a dudas, Natalia, te ayudó, digamos, a forjar tu camino profesional. Lo veo, digamos, en tu testimonio, en tu relato. Qué bien, porque lograste hacer la maestría ya en Canadá y luego realizarte como profesional. Entonces ahora podemos charlar sobre estos temas, pero me llama la atención cómo la pasantía realmente fue un puente importante para que tú en este momento estés trabajando allá en Canadá. Qué bien, entonces, por esa experiencia. Entonces, vamos, Simón, adelante, por favor. Listo, gracias Armando. Bueno, yo sí soy un poquito más viejito.
Yo entré a gestión y desarrollo urbanos porque, como muchos, en 10º y 11 yo no sabía qué estudiar. Yo quería ser artista plástico, biólogo, politólogo, abogado y arquitecto, todas al tiempo. Entonces, me dio por preguntar en una charla de la Universidad del Rosario si tenían arquitectura. Me dijeron, no, pero tenemos esto que es parecido. El programa era muy nuevo en ese entonces. Eh, y yo, bueno, lo anoté en un papelito, me lo llevé para la casa y lo investigué y me encontré como el brochure de la carrera, lo conversé con mi papá, que es arquitecto, y en últimas dije, ve, para hacer todo lo que quería hacer, esto es lo más parecido. Aquí puedo aprender de biología, aquí puedo aprender de derecho, aquí puedo aprender hasta de artes plásticas. Entonces nos decidimos, nos arriesgamos, pues yo soy de Medellín, me fui a Medellín a Bogotá a estudiar solo y a vivir. eh, y pues, fue una experiencia maravillosa. Yo vivía ya cerquita en el centro, cerquita de la universidad, entonces caminaba y digamos como que fue una vida universitaria y de ciudad muy interesante. Fui un estudiante, se podría decir, atípico, en el sentido de que todas mis electivas eran de la Facultad de Administración. Yo llegué incluso a estar becado en algunos cursos de liderazgo por lo que hoy en día es UR Emprende. Alcancé a ser asesor de UR Emprende un tiempito cortico. Y bueno, a partir de ahí se inventaba proyectos de sembrar hongos y de seguridad alimenticia a través del autocultivo. Y bueno, entre dando vueltas y vueltas, terminé haciendo una tesis acerca de un reasentamiento urbano acá en Medellín, del barrio Pablo Escobar. Y por esas épocas se acababa de caer un pueblo en el norte de Santander, se llamaba Gramalote. El gobierno había creado una cosa que llamaba el Fondo de Adaptación y yo me fui a presentar buscando mi tesis porque quería hacer una tesis distinta, perdón, una tesis no, una práctica distinta que no estaba en la lista de las que estaban disponibles en la facultad. Fui, me presenté, conversé con la directora del Fondo de Adaptación y terminé, pues era mi práctica, pero realmente me contrataron pues de una en la empresa que operaba eso, que se llamaba AECOM Technical Services, que es una empresa americana. Me contrataron como asistente de urbanismo y empecé mi carrera como profesional en el primer reasentamiento de este siglo, que era en Gramalote, norte de Santander. Eso fue una experiencia muy enriquecedora, digamos, pasar de estar pensando en una ciudad y trabajando en una ciudad del tamaño de Bogotá a irse a un pueblo que se acaba de caer en norte de Santander, bien adentro del norte de Santander. Y a partir de ahí empecé todo este camino en la consultoría en temas de ordenamiento territorial, pasé a geografía urbana, una de las empresas pues como donde ha llegado una gran cantidad de gestores urbanos. En esa empresa incluso fue director de pasantías y tuve como pasantes a varios egresados de la carrera, varios compañeros. Luego de ahí estuve 2 años y me picó las ganas de emprender y me inventé una empresa a partir del monitoreo de activos móviles con sistemas de información geográfica, aprovechando pues todo lo que había aprendido, incluso pues, lo que había aprendido en la carrera de sistemas de información geográfico, que eran mapas y esto, y todo lo que mi curiosidad pues por la programación y la tecnología me había llevado. Terminé entonces desarrollando ese software, ahí trabajamos, nos quebramos, aprendimos, pasamos chévere. Y bueno, volví a Medellín a abrir trocha como consultor en esta carrera. No estoy seguro, pero creo que es como el único de Medellín que tiene este pregrado. Y empecé a trabajar inicialmente pues con una universidad, la San Buenaventura, como consultor, y de ahí brinqué pues al municipio a trabajar con la EDU, la empresa de desarrollo urbano, con la Secretaría de Planeación de Medellín y con la agencia APP, Agencia Público-Privada. En paralelo, pues también trabajaba como consultor para geografía urbana allá en Bogotá y un bufete de abogados de Bogotá, manejando proyectos acá en Medellín. Todo esto, digamos, yo me fui enfocando y como, digamos, dirigiendo mi desarrollo profesional hacia el tema rural, al punto de que
pues yo me siento raro y siento que soy urbanista, pero manejo un proyecto, una plataforma enfocada en el desarrollo rural y agropecuario de Antioquia. Y siempre trabajé en temas de ordenamiento rural. Ahí siempre me gustaba hacer las cosas difíciles. Entonces, unidades de planificación rural, el Distrito Rural Campesino de Medellín, lo coordiné y lo desarrollé aquí pues, en conjunto con Geografía Urbana. Y bueno, me fui mucho por esa onda rural de la carrera. Actualmente trabajo en Confama, que es una caja de compensación, como coordinador de un proyecto de desarrollo rural para empresas y para, digamos, cadenas productivas específicas. Ahí, pues, es muy raro ver un urbanista en una caja de compensación en un área que no sea vivienda. Sin embargo, realmente la carrera lo que a mí me permitió es entender sistemas complejos. Es decir, una ciudad no es más que una suma de sistemas y de interacciones entre sistemas y organismos de alta complejidad. Pero eso mismo se da en el campo, eso mismo se da en una ciudad pequeña, eso mismo se da en un país, incluso eso mismo se puede llegar a dar en una empresa. Entonces ese entendimiento y esa visión sistémica es lo que a mí digamos, me ha diferenciado y me ha permitido abrir trocha en donde quiero entrar, buscar el trabajo que quiero buscar, desarrollar el proyecto que quiero desarrollar, la empresa que quiero desarrollar y siempre, digamos, como que haciendo uso de esas herramientas de entendimiento sistémico, digamos, como de tener una visión desde un punto de vista elevado, así como cuando uno mira un mapa, eso me ha generado pues como esa diferenciación. Y bueno, ese es como mi camino, es un camino algo distinto a los tradicionales de los demás gestores, pero eso es chévere también en los gestores, todos tomamos un camino distinto y lo que nos da la carrera es una set de herramientas para no embalarse en ese camino, encontrar siempre en dónde caer y abrirse su propia trocha, pues como se dice por ahí. Pero bueno, esa es la historia. Gracias, Simón. Gracias, Simón, por compartirnos su experiencia. Sin duda, Simón nos muestra, sobre todo pensando en aquellas personas que se preguntan qué hace un gestor urbano, qué hace una gestora urbana. Simón muestra desde mi lectura, digamos, esa potencia que nos hablaba Diana al inicio del carácter interdisciplinario de la carrera, que de alguna manera para poder comprender una ciudad necesitamos nosotros tener un espíritu abierto, un espíritu plural. Y de alguna manera uno podría pensar que si uno se dedica a estudiar las ciudades, necesita comprender el campo. Digamos que eso es fundamental. Digamos, en el siglo XXI, si nosotros no entendemos el campo, no vamos a comprender las ciudades. Entonces, qué interesante, Simón, este recorrido que nos ha contado, porque nos muestra, digamos, que esa complejidad de la que usted habla es una complejidad que vincula directamente las zonas de soporte de las ciudades, y en este caso el campo, los campos, en este caso el campo colombiano, sin duda amerita, digamos, un valor fundamental. Y yo creo que Simón lo expresa muy bien y qué interesante, ¿no? Sobre todo para estos jóvenes en este momento que están pensando en estudiar en las ciudades. Qué interesante que pensemos de dónde surge el agua, ¿no? Dónde está el ciclo hídrico fundamental del agua, por ejemplo, los páramos, que son, digamos, uno de los reservorios fundamentales para que el ciclo del agua se pueda regular. Entonces, si nosotros no comprendemos, digamos, esa dinámica, esa interdependencia, difícilmente podríamos generar políticas públicas que aseguren una planeación del territorio de la manera más adecuada. Entonces, muchas gracias, Simón, por su testimonio, y entonces vamos a darle la palabra a Mateo. Bienvenido, Mateo. Buena Hola, tarde. profe. Buena tarde. Me alegra saludarlo. Me alegra ver a Natalia después de varios años. Un saludo para Simón también, para toda la universidad. Es muy grato para mí estar en este espacio. A la Universidad del Rosario le debo mucho. Le debo toda mi formación de pregrado. Me dio muchísimas herramientas. Estudié becado toda la carrera. Y fue una escuela
invaluable sin duda alguna. Yo, al igual que Natalia, terminé materias, terminé todos mis requisitos en 2016, me gradué un año después, en 2017. Entré a la carrera en 2012, es decir, hace 10 años ya, hace 10 años estaba en el papel de quienes hoy nos están viendo, un poco perdido, confundido, sin mucha idea de qué iba a hacer con mi futuro profesional. Pensé en estudiar ciencia política, sociología, relaciones internacionales, arquitectura, entre otras cosas. No tenía mucha claridad sobre lo que iba a hacer, pero sabía que no quería hacer. Entonces no quería ni derecho, ni medicina, ni ingenierías. Eso lo tenía clarísimo. Y un poco por cuestiones de azar, llegué a una charla de la Universidad del Rosario en su momento. Bueno, no, antes de llegar a la charla me entregaron un folleto, lo revisé, me quedó sonando y después asistí a una charla que lideraba en ese momento Camilo Villa, un profesor que tenía la universidad muy valioso, y quien finalmente me dijo: vea, Mateo, si usted está aquí y usted quiere estudiar gestión y desarrollo urbano, yo estoy seguro que a usted nadie lo está obligando. A uno los papás lo obligan a estudiar o derecho o medicina, pero gestión y desarrollo urbano, usted tiene un interés genuino en esto. Entonces, permítase esa oportunidad, aquí va a estar contento. Es una carrera que lo puede hacer feliz, según lo que yo veo. Y así fue, le hice caso al profesor Camilo Villa, entré un poco a la expectativa de con qué me iba a encontrar. No entendía mucho cómo era esto de estudiar las ciudades, pero desde una facultad de ciencia política, para mí era raro. Pero después encontré todo el sentido, encontré una carrera genial, digamos, que me ofreció muchísimas herramientas para mi vida profesional, y llegué así un poco al azar, un poco a la expectativa de con quién me iba a encontrar, con tan buena fortuna que me gustó mucho, la terminé y hoy en día me dedico a hacer gestión urbana. Me gradué en 2017, hice mis prácticas en una oficina de abogados de una persona que fue profesora del Rosario también, que es Juan Felipe Pinilla, su firma JFP y Asociados. Ahí estuvimos trabajando en un proyecto para revisar, para hacer un diseño de un esquema institucional y hacer captura de valor en un proyecto en el metro de Lima. Después ahí estuve pues el tiempo que duró la práctica y poco después me fui a otra firma y otra persona que también en su momento fue profesora de la universidad, que se llamaba Leonel Miranda. Con él trabajé un año larguito, casi año y medio, formulando proyectos urbanos, ayudándole a coordinar consultores, elaborar documentos técnicos, cartografía, entre otros, para distintos instrumentos de planeación urbana. Fui muy feliz, aprendí mucho, una empresa pequeña, pero donde pude posicionarme, donde salí con un gran conocimiento, aprendí mucho de Leonel. Y de ahí, como también lo hizo Simón, aparentemente, me fui para Geografía Urbana, gran escuela de gestores urbanos, donde nos reciben a todos porque valoran nuestro quehacer, yo creo, y nuestros saberes. Estuvimos allá trabajando en la formulación de 7 planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial en el marco de un proyecto del DNP que se llamaba Postmodernos, era del DNP y Findeter. Allá estuve un año aproximadamente, y poco después me fui a una empresa que se llama Masterplan. En Masterplan estuve casi 3 años en la formulación de planes parciales principalmente. Llegué a la empresa porque conocía de instrumentos de planeación, porque sabía elaborar documentos técnicos, porque sabía investigar, porque me gustaba escribir, porque me gustaba leer, porque entendía de ciudad, porque entendía la complejidad de la ciudad y los territorios. Y allí aprendí mucho también. Llegué inicialmente en un papel como para hacer documentos técnicos de soporte, pero poquito a poquito logré posicionarme, empezar a coordinar algunos proyectos y finalmente estuve como director de proyectos un buen tiempo. Una gran experiencia. Tuve la posibilidad de entenderme con consultores de distintas áreas de conocimiento, ingenieros, expertos en temas ambientales, economistas, abogados, entre otras. Siempre como esa bisagra que logra conectar saberes y que logra conectar a profesionales de otras disciplinas.
Y hace algunos meses, hace 6 meses, me vine a una empresa que hace algo parecido, se llama Contexto Urbano. Me contrataron como urbanista senior para formular instrumentos de planeación urbana. Entonces aquí también estoy haciendo planes de regularización, planes parciales, estoy sacando algunas licencias de urbanismo y ha sido un aprendizaje constante. Es una empresa grande, no había gestores urbanos hasta ahora, así que esperemos que yo sea el primero de muchos. Estoy contento acá. En paralelo estoy terminando mi maestría en la Universidad Nacional, maestría en urbanismo se llama. Estoy haciendo mi tesis sobre la contribución, la implementación de la contribución por valorización en Bogotá entre 2005 y 2022. Y bueno, eso he hecho en términos generales. Valoro muchísimo todas las herramientas que me dio la carrera. Creo que un gestor urbano es una persona que logra leer de manera crítica la relación del hombre con el territorio y proponer alternativas para mejorar la forma en que vivimos y habitamos el espacio. Eso he hecho, estoy muy contento de estar acá. Gracias. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo, por contarnos también su trayectoria de vida, por el paso del programa y luego en su inserción laboral. Muy interesante lo que nos ha contado. Yo relevo, digamos, que uno de los puntos más me llamó más la atención de Mateo es su vocación por la investigación. Veo que ese hilo, digamos, importante que nosotros pues tenemos en nuestro programa de gestión y desarrollo urbanos, que tenemos toda una línea de diferentes asignaturas vinculadas con la investigación. Mateo lo expresa muy bien, ¿no? Digamos, esa capacidad de investigar, por ejemplo, de elaborar documentos técnicos, documentos que permitan construir, por ejemplo, proyectos que se basen en diferentes instrumentos que tenemos nosotros a la mano como norma urbana para mejorar y transformar nuestras ciudades, que es un poco lo que hacemos en gestión y desarrollo urbano, ¿no? La ley 388 de 1997, que es la ley orgánica de planeación, que de alguna manera nos ayuda a nosotros a organizar los territorios, no con una visión de corto plazo, sino con una visión de más largo plazo. Yo veo que Mateo está en esa dirección, ¿no? En esa dirección de poder contribuir a generar estos planes, estos proyectos que permita avanzar y hacer esa transición que necesitamos, ¿no? Porque indudablemente necesitamos hacer una transición en este momento de ciudades que han sido planeadas muy vinculadas con el automóvil particular, a ciudades que estén planeadas un poco hacia la vía que Natalia, digamos, es como la pregunta que quiero hacerle a Natalia ahora, que nos ha comentado Natalia, ¿no? Y es unas ciudades que estén muy vinculadas con el peatón, estén muy vinculadas con la posibilidad de ser recorridas a pie, en bicicleta, con medios de movilidad limpios, sostenibles, que no necesitemos consumir energías fósiles. Entonces yo creo que hacia allá vamos y eso es un poco lo que hacemos en gestión y desarrollo urbanos. Entonces, gracias Mateo por su testimonio profesional y ahora quiero preguntarle a Natalia sobre esos proyectos de alguna manera que han hecho que Natalia cada vez se sienta una persona realizada, ¿no? Porque es muy importante cuando uno hace proyectos que le gustan y que realmente uno está aportando, tratemos de ejemplificarle, digamos, a nuestros jóvenes de colegio que en este momento están tomando esa decisión, a los padres de familia que acompañan estas decisiones. Natalia, contemos un poquito sobre estos proyectos. A mí me interesa en particular estos proyectos de sostenibilidad urbana a partir de los peatones que digamos, Natalia nos estaba comentando. Hablemos un poquito sobre eso, Natalia, y tratemos de inspirar también, como ejemplificar a estos jóvenes un poco a partir de tu labor, decirles a ellos cómo tú estás desempeñando la carrera. Adelante, Natalia, gracias. Sí, Armando, pues
Cuando yo me vine a Canadá, creo que fue uno de los choques culturales más grandes, es como ver el diseño de las ciudades acá con respecto a las ciudades colombianas, ¿verdad? Porque, digamos, en una ciudad como Bogotá, en donde vemos que ya la disponibilidad de tierra no es mucha, con respecto a la población que está proyectada en el futuro cercano y lejano de la nueva población que está proyectada. Entonces, vemos que hay una presión muy grande sobre la tierra y la necesidad de densificar, de cada vez tener más apartamentos, edificios altos, muchas más viviendas por hectárea, eh, sí, por hectárea. Entonces, llegar acá y ver cómo la densidad es muchísimo más baja, hay muchísimos más suburbios, la presión sobre la tierra no es tan alta, eso genera que, digamos que las ciudades estén diseñadas de una forma completamente diferente y las prioridades también sean diferentes. Entonces, creo que como que esa suburbanización de acá ha generado mucho diseño urbano enfocado hacia el automóvil, en el que pues las personas deciden irse a vivir muy lejos del centro de la ciudad, en los suburbios, y tienen que, y son zonas que son dedicadas a un solo uso, pues que es el uso residencial, y entonces no hay como tiendas a donde ir, lugares a los que se pueda visitar, especialmente a pie, y por cualquier cosa, si necesitas una bolsa de leche, pan, lo que sea, pues tienes que montarte en tu carro, manejar 15 a 20 minutos hasta la tienda más cercana, conseguir lo que necesitas y volver a tu casa. Y el único, como que la única razón para salir a caminar sería más como el ocio, como que hay algunos pasajes, pues, em, alrededor de los lagos, de los, pues, los paisajes más bonitos, las vistas más bonitas que hay. Entonces hay como lugares para caminar, para montar bicicleta, pero con el único propósito, pues, del ocio, no es como que haya una buena conectividad. Ese fue un choque cultural súper grande y a mí me impactó mucho todas las consecuencias que eso tiene en términos del cambio climático, del medio ambiente. Entre más utilizamos el carro, pues muchas más emisiones vamos a contribuir a la atmósfera y exacerbamos los problemas de cambio climático que estamos viendo en este momento. Entonces, se me hizo muy importante entender cómo es la planificación y la gestión urbana, se creaban procesos que fomentaban y apoyaban ese tipo de diseño urbano sobre un diseño urbano que fuera más responsable ambientalmente y también socialmente, porque no todo el mundo puede comprar automóvil, no todo el mundo puede pagar por la gasolina, no todo el mundo puede darse el lujo de manejar 15, 20 minutos a la tienda a comprar su leche y su pan. Entonces, en los proyectos de investigación en los que trabajé cuando llegué acá, ese era nuestro principal objetivo, era evaluar y examinar cuáles eran esas prácticas que se estaban dando desde la planificación y desde la gestión urbana que fomentaban ese tipo de movilidad insostenible y cómo se podía hacer para poquito a poquito ir cambiando esas prácticas, ir fomentando nuevas prácticas que hicieran mucho más fácil que una persona caminara, tomara la bicicleta. Y todo esto en el marco, pues, de algo muy importante acá, y es que son ciudades de invierno. Entonces, por 6 meses del año tenemos nieve. Es muy diferente a las ciudades tropicales, en donde digamos que si hay un invierno, un verano, las lluvias, todo esto que también dificultan la movilidad sostenible, pero digamos que no a un nivel tan extremo como es el caso de Edmonton, por ejemplo, en donde en invierno tenemos temperaturas de -20, -30 grados, hay muchísima nieve en el piso que dificulta la movilidad y las ciudades no siempre tienen la capacidad de estar limpiando las calles y los andenes, liberándolos de nieve. Entonces, todo esto ha sido muy interesante porque yo siento que genera un impacto, pues un impacto local, pero digamos que si vemos los resultados acumulados de todos los impactos locales que diferentes personas crean en diferentes partes del mundo, pues estamos generando un cambio. Y eso más que nada me apasiona. Yo siempre había querido tener como cargos y trabajar en proyectos que tuvieran una alta responsabilidad social para sentirme motivada de que lo que yo estaba haciendo
sí importaba y sí dejaba un legado. Entonces, eso me ha motivado muchísimo y ahí conozco muchas personas también que se enfocan como en la misma, en el mismo objetivo principal, pero desde diferentes perspectivas y desde sus campos que les apasionan. El mío puede ser la movilidad, el diseño urbano, pero de otras personas puede venir diferente. Personas como Simón, que están más enfocadas como en la parte de la ruralidad, podrían hacerlo desde un enfoque de la agricultura, ¿sí? Pero siempre como que todos vamos hacia ese mismo horizonte que es el manejo medioambiental, el cambio climático, la adaptación, la mitigación y todo este tema. Gracias Natalia por contarnos un poco la diferencia, ¿no? entre las ciudades allá en Canadá y las ciudades latinoamericanas, ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, Bogotá expresa, digamos. Creo que Natalia nos cuenta muy bien esa distinción fundamental. Y me gustaría ahí, Natalia, digamos, en tu relato, ponderar el elemento de la pasión que tú tienes sobre estos proyectos de movilidad sostenible, diseño urbano sostenible, sobre todo por el tema de la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que ese es un sello nuestro, es un sello de la Universidad del Rosario, de nuestro programa en particular de gestión y desarrollo urbanos, porque siempre estamos pensando en la ciudad en general, es decir, no que un solo sector específico, por ejemplo, viva la ciudad, disfrute la ciudad, sino cómo hacemos para que toda la población pueda disfrutar la ciudad, es decir, pueda tener la oportunidad de tener acceso a la luz, al agua potable, al gas, a una alimentación adecuada, etcétera. Entonces creo que ese elemento, sin duda, es un elemento distintivo de un gestor urbano, ¿no? Su cualidad humana y su capacidad para entender y comprender las realidades, por ejemplo, que se viven en una ciudad que pueden ser muy distintas, ¿no? Digamos, una ciudad expresa múltiples ciudades y un poco esa es una de las características de la ciudad del siglo XXI, aprender a comprender esas múltiples ciudades que confluyen en nuestros territorios. Entonces, qué interesante, Natalia, ese comentario frente a lo que estás trabajando allá en Canadá y que nos muestra de alguna manera también nuestro aporte, ¿no? Nuestro aporte, nuestro granito de arena en la construcción de estas ciudades del siglo XXI. Retomando, digamos, ese punto, digamos, de las contribuciones, Simón, me gustaría que nos contara un poco, Simón, porque veo que Simón está muy orientado al tema de la soberanía, de la seguridad alimentaria, o al menos lo veo, digamos, desde su inicio, digamos, cuando nos comentaba, cuando estaba estudiando acá en la universidad el programa de gestión y desarrollo urbanos, cuando tomó la iniciativa de tener algunas selectivas en la escuela de administración y empezar, digamos, a forjar esta unidad de UR Emprende, que es muy importante. Veo como esa vocación por el servicio, sobre todo desde el agro, ¿no? Creo que ese elemento me parece muy distintivo y que es un elemento sin duda fundamental, ¿no? En estos tiempos en donde pues tenemos una inflación muy alta, unos precios de los alimentos que corresponden, digamos, se corresponden elevados por la crisis, digamos, de guerra y, bueno, por otras variables que estamos viviendo a nivel internacional. Qué importante poner el foco específico, digamos, sobre la seguridad alimentaria de nuestras ciudades, ¿no? ¿Cómo hacemos, digamos, para avanzar en esa dirección? No sé, Simón, digamos, su trabajo como gestor urbano, su trabajo en esta caja de compensación importante de Antioquia, ¿cómo le ha ayudado, digamos, para ir desarrollando esta pasión que usted nos ha contado como gestor urbano? Digamos, Armando, yo siempre he tenido una pasión, pues les conté que yo quería ser biólogo, artista, me interesan muchos campos del conocimiento al mismo tiempo.
que la carrera lo que me permitió fue unirlos todos y enfocar toda esa pasión por muchas vainas al mismo tiempo en proyectos específicos. Empecé pues en la universidad con un proyecto de hongos, sembrando orellanas en mi cuarto, y a partir de ahí, pues digamos, hice varios trabajos pues en las materias, no recuerdo bien, pero presenté varias veces ese proyecto de cómo empezar a generar o cambiar el chip de la producción de alimentos y acabar con la dicotomía de que en el rural se siembra y en el urbano se come. Y siempre ha sido como mucho de lo que me ha gustado del camino que he ido forjando es en esa zona de frontera entre el urbano y lo rural, o esa zona de frontera entre una célula y otra, entre un organismo y otro, es donde se generan las interacciones más interesantes, donde se genera el cambio, donde se generan donde los químicos, se generan las catalizaciones químicas, las reacciones químicas. Entonces, ahí la carrera lo que me permitió fue integrar todos esos conocimientos en distintos proyectos. Hoy en día, digamos, acá en Confama, lo que nos centramos es en cómo evitar y cómo consolidar estas comunidades rurales. El tema de la migración rural-urbano se puede estudiar desde la violencia a mitad del siglo pasado, cómo fue cambiando esa proporción de población de lo urbano, de lo rural a lo urbano. Hoy en día es totalmente al contrario como era antes. Todo el mundo viene del campo, si uno se devuelve 2 generaciones, 3 generaciones para atrás, la familia de uno estaba trabajando en el campo, vivía en el campo, entonces todos tenemos esas raíces y cada vez es más difícil lograr ese arraigo allá, cada vez es más difícil lograr unas buenas condiciones de vida en lo rural y se ve como se le ve como subdesarrollado. Entonces ahí empieza uno, digamos, como a intentar poner su granito de arena, a cambiar esa visión, a cambiar ese chip. Y eso es lo que a mí me ha gustado también, pues como poder aportar a cambiar esas condiciones de las personas que más lo necesitan. Aquí pues en Antioquia el campo es mucho más presente, mucho más cercano, pues yo de hecho vengo pues de un pueblo del oriente antioqueño, se llama Río Negro, eh, y, y como poder también llevar digamos, esa visión o ese entendimiento y esas habilidades para entender y traducir esos sueños a un modelo de desarrollo es lo que yo creo que la carrera me ha aportado mucho más para lograr, pues, para conectarme con esa pasión que tengo, que es la del campo, que es la de la naturaleza, la de la biología, entender pues todo este sistema natural de soporte que pues lo rompemos en la clasificación del suelo, en lo rural y lo urbano, pero realmente el suelo es uno y el suelo es continuo de aquí al campo, de aquí al cultivo y esa relación pues igualmente es continua. La zanahoria viene del campo y se la comen en el restaurante. Entonces, y la carne viene del campo y la comen en los restaurantes. Entonces, es esa integración lo que me gusta. Gracias, Simón. Sin duda, digamos, me llama mucho la atención, Simón, en su comentario, sobre todo para nuestros estudiantes de colegio, esa afirmación que usted hace, ¿no? Digamos, tratar de hacer ruptura con la dicotomía campo-ciudad, tratar de entender más como espacios de interdependencia. Eso es lo que hace un gestor urbano. Tratar de superar esas dicotomías, esas explicaciones, digamos, un poco simplistas que a veces ayudan, digamos, para ciertas preguntas, pero que para poder generar, digamos, unas políticas de ordenamiento territorial mucho más apropiadas a nuestro tiempo, sin lugar a dudas tenemos que hacer como ruptura, digamos, de esas formas de pensar. Y creo que Simón pues nos da ese testimonio de cómo hacerlo, ¿no? Me parece a mí que esta idea de consolidar, por ejemplo, comunidades rurales, me parece central en el siglo XXI. Porque estas comunidades rurales, en últimas,
lo que va a permitir es que nosotros, como personas que vivimos en las ciudades, podamos tener una garantía frente a los alimentos sanos, por ejemplo, que es un tema fundamental en este tiempo, sobre todo que estamos haciendo transición de una pandemia, pues que nadie se imaginaba que íbamos a vivir en el siglo XXI y que nos está enseñando, digamos, a tener la posibilidad, o al menos a pensar en este momento de cómo construir ciudades saludables. Y una forma de construir ciudades saludables, que lo hacemos nosotros como gestores urbanos, tenemos que hacerlo, de nuestras profesiones, tiene que ver con alimentarnos de manera sana. Ese es un principio básico. Y creo que fortalecer estas comunidades rurales en esa dirección asegura, digamos, esa interdependencia. Producción de alimentos sanos significa que vamos a cuidar al territorio, que no vamos nosotros a generar, por ejemplo, una contaminación en los ríos, en las cañadas, en las fuentes de agua importantes, que tenemos que utilizar los fertilizantes de una forma adecuada. Entonces son preguntas que no son exclusivas de las personas que han estudiado el campo, digamos, la agronomía, por ejemplo, sino son preguntas importantes para nosotros como gestores urbanos, porque de eso depende que nosotros podamos habitar, digamos, habitar en las ciudades de una manera mucho más adecuada, sobre todo con calidad de vida, ¿no? No enfermos, ¿no? No enfermos, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros ahora en la salud pública, digamos, sobre todo cuando empezamos a debatir, estamos en este momento debatiendo en Colombia el nuevo plan de desarrollo, y ese es un punto muy importante sobre, por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿no? Si se le van a poner impuestos a las bebidas azucaradas, eso significa que de alguna manera se está empezando a discutir de una forma mucho más, más rigurosa, si se quiere, qué es lo que consumimos cotidianamente, cómo lo estamos consumiendo. Y creo que esa pregunta de las comunidades, sobre las comunidades rurales que Simón está trabajando, me parece que es un buen lineamiento en esa dirección. Entonces, gracias, Simón, por Listo. la experiencia, y vamos a, antes de darle la palabra a Juan David, que ya nos está haciendo señales. Juan David es un estudiante de gestión y desarrollo urbanos que nos ayuda también a poder promocionar nuestro programa en diferentes espacios, entonces nos va a dar también unas noticias, pero antes de darle la palabra a Juan David, quisiera que Mateo nos contara, ¿no? Digamos, de ese proyecto importante, Mateo, que le mueve las fibras a usted, Mateo, que le genera pasión, gusto, y de alguna manera que puede ilustrar de esa manera qué hace un gestor urbano, y en este caso, qué hace Mateo en un proyecto, digamos, particular, que pues ya creo yo que más o menos sé cuál va a tocar, pero bueno, dejo a Mateo que nos cuente un poco ese proyecto de Mueve las Fibras. Pues más que un gran proyecto, Armando, para hablar sobre él, me gustaría hablar de de los quehaceres a los que estamos llamados los gestores urbanos en el marco de la estructuración y formulación de proyectos. Yo trabajo o me he desempeñado en empresas privadas que trabajan desde el sector privado, y he evidenciado como una carrera como gestión y desarrollo urbano le ofrece a sus egresados la posibilidad de romper algunos paradigmas. Simón hace un rato hablaba del paradigma de campo y ciudad, del suelo urbano versus el rural. Pues a mí me gustaría hablar de un paradigma que es el sector público y el privado. A mí me ha tocado estructurar varios proyectos, muchos de ellos muy interesantes, pero un común denominador en todos ellos es que me ha tocado sentarme a hablar con los señores privados, hacer que tengan un proyecto interesante, que les cierren sus números, que sea viable económicamente, pero también me ha tocado ir y sentarme enfrente de los señores de Secretaría de Planeación, de Secretaría de Movilidad, que tienen algún pero para el proyecto, que requieren de alguna medida de mitigación para el proyecto, que tienen una solicitud en concreto para los promotores o para el sector privado. Entonces, creo que
estamos llamados a hacer un cambio de paradigma. Por muchos años la relación entre privado y público ha sido, por no decirlo de otra manera, un poco conflictiva. Quienes trabajan en el sector privado sienten que es que el distrito y el Estado les pone muchos peros y les piden muchas cosas, pero quienes están parados desde la otra orilla, desde el sector público, piensan que es que el sector privado actúa solo en función de la rentabilidad. Y yo creo que ambos tienen un poco de razón. Nosotros como profesionales que sabemos leer las dos perspectivas, tenemos la capacidad de ponerlos en común. Me ha tocado en algunos proyectos sentarme en la misma mesa con personas con cargos muy importantes del sector público y personas con cargos muy importantes en el sector privado, y cómo a través del diálogo se logra construir proyectos de ciudad y se logra construir una ciudad mejor a partir de proyectos en donde hay sencillamente un diálogo y donde los dos actores, por decir menos, porque hay muchísimos actores involucrados en la estructuración del proyecto, pues logran llegar a algunos acuerdos, ser algo más altruista y llegar a acuerdos, porque finalmente lo que todos buscamos es tener un desarrollo urbano que sí sea viable económicamente, pero que permita al ciudadano acceder a bienes públicos locales, a un equipamiento, a un colegio, a una biblioteca, a una vía, entre otras cosas. Entonces, pues lo que yo quería decir es que estamos llamados a hacer ese cambio de paradigma, y más que un proyecto, yo siento que esto es algo que me ha tocado tocar en muchísimos proyectos. Plan parcial Bavaria Fábrica, plan parcial Rosales, plan parcial Bancafé, entre otros muchos en los que he estado involucrado y en donde he logrado ver cómo sí podemos ponernos de acuerdo los unos con el otro, y cómo nuestro rol como gestores urbanos es entender ambas perspectivas y que estamos llamados a construir ciudades mejores, sin duda alguna. Perfecto, gracias Mateo. Muy bien, muy interesante, ¿no? Digamos, sin duda, Mateo, lo que usted nos comenta es un tema, digamos, de vanguardia, ¿no? Es un tema del siglo XXI sin discusión, que tiene que ver con la gobernanza de las ciudades, ¿no? Digamos, las ciudades se construyen de manera colectiva, las ciudades son resultado de un proyecto colectivo. No obstante, si ese proyecto colectivo no está suficientemente consensuado, discutido, no se dialoga, pues vamos a tener nosotros esos desfases, ¿no?, que se presentan en las ciudades. Y qué interesante esta idea de la posibilidad que tiene un gestor urbano de poder facilitar estos diálogos, ¿no?, de poder generar esos puentes entre las diferentes dimensiones que se deben tener en cuenta cuando se construye un proyecto, por ejemplo, de estructuración de un barrio, en este caso, por ejemplo, utilizando un instrumento de planeación urbana, que son los planes parciales. ¿Cómo hacemos para llegar a esos consensos? Yo creo que esa experiencia que Mateo nos está contando, sin lugar a dudas, es una de las habilidades fundamentales de un gestor urbano, ¿no? La capacidad de tramitar, por ejemplo, diferentes conocimientos técnicos y también comunitarios y también gubernamentales en pro, digamos, de generar el mejor proyecto, la mejor iniciativa, en donde de alguna manera la función social y ecológica, por ejemplo, de la propiedad, por ejemplo, sea un elemento central, pero que además, por ejemplo, la posibilidad de tener utilidades también sea un elemento clave, ¿no? Que en últimas es esa negociación que está en la Constitución del 91, la que nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Digamos, en la ejecución, digamos, en la implementación de esa Carta Magna que nos rige a nosotros en este momento como ciudadanos colombianos. Entonces, qué interesante eso, Mateo, porque sin lugar a dudas es uno de los grandes temas, ¿no? Cómo empezamos a pensar este gobierno de las ciudades, y pues nosotros tenemos en nuestra malla curricular sin duda varias asignaturas en esa dirección. Entonces, qué bien que usted las esté aplicando y le esté generando, digamos, utilidad en su práctica profesional, ¿no? Que es básicamente cómo construir modelos de gobernanza que generen inclusión, que generen una participación activa de los diferentes actores. Pues gracias, Mateo, por recordar ese elemento importante de nuestro programa.
Entonces vamos a darle antes de darle la palabra, de pronto abrir, Diana, a preguntas de algunas personas que nos puedan contar si tienen alguna inquietud, mientras Gracias, Armando. Creo que se congeló la imagen por un momento, o no sé si fue solamente a mí. No, sí, ahí se congeló. perfecto, sí, Pero, igual. sí, ¿no? Dale, Juan David, adelante, Juan David. No, que también se me cogió, yo pensaba que era solamente yo, creo que es de todos. Bueno, creo que ya volvió. Em, no, pues bueno, aprovecho entonces este pequeño momento. Me presento, mi nombre es Juan David Bustos. Yo soy actualmente estudiante de doble programa en gestión y desarrollo urbanos y hago segunda carrera con ciencia política y gobierno. Yo actualmente también soy UR Partner, es decir, hago parte del equipo de experiencias para contar acerca de las carreras a los aspirantes, a los futuros rosalistas. Y pues esta pequeña intervención que yo tengo es para contarles primero pues que, pues ya como nuestros invitados lo contaron, GDU es una carrera increíble. GDU es una carrera que tiene muchísimo por dar y que uno pues tiene un amplio margen en cuanto al mercado laboral se refiere, pero también es una carrera muy multidisciplinar. Por un lado podemos trabajar en el sector público, privado, diferentes proyectos, planes, programas, pero también vamos a ver diferentes materias de diferente índole, no solamente de temas propiamente de urbanismo, sino temas de economía, del derecho, de la filosofía, del cómo se desarrollan y generar modelos de desarrollo. Ese material, de hecho, la dicta Armando. Pero bueno, y demás. Por lo demás, también me gustaría contarles eh, que hay cuatro cosas que me gustaría contarles a aquellas personas que son aspirantes o padres de familia. Voy a comenzar por el último mensaje que le envié. Ahorita les envío unos mensajes por el chat, espero que los puedan leer. El último mensaje es un link para que puedan diligenciar, sobre todo los que son aspirantes, los que son chicos que quieren entrar a estudiar, para que les pueda llegar información más profunda acerca de la carrera, opciones de financiación, eventos y demás que tenemos en la universidad. Ese, pues yo les recomendaría bastante que pues, aprovechen esa herramienta. También les envié el link de nuestra cuenta de UR Social para que nos sigan, porque pues ahí digamos que también se llevan a cabo la difusión de estos eventos, de esas opciones de financiación que también hay, para que conozcan un poco más acerca de la vida universitaria, porque no solamente es estar en una clase y ver una cátedra, sino es mucho más allá que eso. También pues uno que pueda hacer las cosas que a uno le gustan, estar en un grupo deportivo, cultural, institucional, bueno, y demás. Ahí también les puse el link de las opciones de financiación que existen en la universidad. Y finalmente, les puse un número, es un número muy especial, que es para agendar una visita personalizada. ¿En qué consiste? En que ustedes que quieren estudiar en nuestra universidad y también los padres de familia pueden acompañarlos a hacer una visita con algún estudiante del programa de su interés, en este caso puede ser de gestión y desarrollo urbanos, y fácilmente yo les podré hacer la visita, un recorrido por la universidad y profundizar acerca de la carrera, de los contenidos, del pensum y demás. Es una opción muy válida, entonces solamente tendrán que escribir a ese número para que puedan hacer la visita. Bueno, no siento más, gracias por el espacio, Dianis y el profe Armando por darme este espacio. Y pues nada, ya podemos continuar con las preguntas del público o demás. Perfecto, Juan David. Muchas gracias, Juan David, por el apoyo, por estar dispuesto a facilitar más información. Entonces, ahí vamos a tomar nota de esos enlaces que nos deja en el chat. No sé, Diana, si tenemos preguntas de nuestros asistentes o si vamos cerrando con una pregunta final para nuestros invitados, nuestros egresados de gestión y desarrollo urbanos. Por ahora no hay preguntas en el chat, pero si alguien quiere de pronto preguntar y abrir el micrófono, la idea de este espacio es que sea un diálogo entre amigos, entre colegas. Entonces, si alguno de los asistentes quiere, esta es la oportunidad. Y si no, pues puedes continuar también armando con preguntas. Así que no sé quién se lanza.
Gracias, No, por Diana. ahora no. Por ahora no hay Tranquila, tema. Diana. Sí, yo sé que a veces, pues, esos espacios generan un poquito también de temor, digamos, para lanzar la pregunta. No obstante, estamos ahí, ahí ya están los enlaces para que nos puedan contactar de manera personal y podamos nosotros también, a través de estos medios más personalizados, poder responder algunas inquietudes. Yo quisiera, Natalia, Simón, Mateo, que termináramos nosotros esta conversación sobre qué hace un gestor urbano, qué hace una gestora urbana en el siglo XXI, la importancia de nuestra carrera, mm, tratando de hacer como una síntesis, una suerte de algunas recomendaciones fundamentales para estos jóvenes en particular, aspirantes que están, por ejemplo, en décimo, ¿no? Noveno, décimo, y que les llama la atención el tema de las ciudades, ¿no? Porque recordemos en este momento el 70% de la población colombiana está habitando en ciudades y a nivel mundial el 50%. Es una cifra bastante importante. Si sigue la tendencia como la llevamos a final de siglo, toda la población del planeta vivirá en ciudades y eso, pues, de alguna manera genera muchas oportunidades, pero también desafíos. Entonces, en esa dinámica, algunas recomendaciones, Natalia, Simón, Mateo, para estas personas, sobre todo recomendaciones basadas en la experiencia que ustedes tuvieron en el programa como estudiantes de gestión y desarrollo urbanos y que ahora, por ejemplo, ya en la experiencia profesional como gestores urbanos, como gestoras urbanas, que ya pues tienen una experiencia muy importante, que nos han contado parte de ella el día de hoy, pueden sugerir, ¿no? Pueden de alguna manera dejar como elementos para que estos estudiantes aspirantes puedan tener en cuenta, sobre todo a la hora de tomar la decisión. Entonces, Natalia, si quieres, entonces adelante y también te despides, ¿no? Digamos, aprovechas el espacio también para despedir de nuestra audiencia. Gracias, Natalia. Bueno, para mí fue muy importante aproximarme al conocimiento y a las habilidades impartidas en la carrera desde una perspectiva de mente abierta y de curiosidad. Y esa sería mi recomendación para las personas que aspiran a estar en esa carrera en algún momento y a ejercer profesionalmente como gestores urbanos en algún momento. Fue muy, muy, muy importante para mí y me siento muy agradecida de que en el momento logré tener la conciencia de que esto era importante y es el tema de que con la globalización, con la mundialización, la disponibilidad de recursos para aprender, para interactuar con personas de otros lugares, siempre va a ser muy importante entender diferentes contextos, tener una mente súper abierta para todo este tipo de contextos internacionales, no solamente aprender sobre un lugar, porque es el lugar donde uno ejerce, sino entender que siempre van a haber habilidades y conocimientos transferibles a diferentes contextos y entre más uno sepa de diferentes lugares, mucho mejor y mucha más creatividad va a tener al momento de solucionar problemas. Ese es una de las grandes ventajas que tiene este programa en la universidad. Los profesores y todo el personal de la facultad son muy conscientes de esto y siempre tratan de hacer un énfasis en que no solamente se hagan las cosas a nivel nacional, no solamente se estudien las ciudades colombianas, el contexto colombiano, sino que también se haga a nivel internacional, independientemente de si tienen aspiraciones de salir del país o no. Me parece una habilidad crítica en este momento y es conocer cómo funcionan las cosas en otros lugares y saber cómo se pueden aplicar esas ideas, no inventar la rueda cada vez que uno va a enfrentarse a solucionar problemas, sino saber que hay otros que ya han puesto sus mentes, han puesto un esfuerzo increíble en esto y construir sobre los hombros de los que ya han construido. Muchísimas Gracias. gracias por la invitación a este conversatorio. Muy agradecida de estar aquí, de poder retribuir en una pequeña parte todo lo que la universidad y la facultad me han dado a mí.
Gracias, Natalia. Gracias por ese mensaje. Muy importante para todos. Adelante, Simón, por favor. Gracias, Armando. Bueno, mm, yo he identificado, digamos, como una gran habilidad y digamos algo que es vital para el nuevo gestor urbano, en mi opinión, es la integración con el mundo de la tecnología. Digamos, yo en la carrera siempre fui el más gomoso en ese tema, era el que arreglaba el video bien de los profes, todo esto, pero más allá de eso, la programación hoy en día es otro idioma como el inglés. Especialmente para aquellos que se quieran dedicar al tema de sistemas de información geográfica, modelaciones, un poco más la parte de diseñar una ciudad desde las matemáticas. Puede ser ese, digamos, uno de los temas que yo les recomiendo que aprendan, les abre las puertas enormemente. Un profesional que sepa entender una ciudad, pero al mismo tiempo que le sepa hablar a un computador, digamos, tiene a su disposición un cerebro N mil veces más potente que cualquier ingeniero, que cualquier matemático, que cualquier arquitecto pueda llegar a tener. Poder formularle problemas y operaciones complejas en ArcGIS, por ejemplo, o poder, digamos, ya entrar en temas de tránsito y de tráfico con matemática. Digamos, ese podría ser pues como una gran habilidad y un gran diferenciador. Adicional a eso, pues el tema de las habilidades blandas. Nosotros tenemos pues, tenemos una profesión que lo que se centra es entender puentes, en ser un traductor entre el abogado y el ingeniero, entre el antropólogo y el arquitecto, y entre todos a la vez con el político. Entonces, también entender que vamos a trabajar con personas muy distintas, no saber, lo mejor que he aprendido es que no nos las sabemos todas y eso es lo más maravilloso del mundo, no sabérselas todas y poder aprender de todo el mundo. He trabajado desde con campesinos, técnicos agropecuarios, hasta ingenieros, hasta eh, arquitectos con doctorado y de ahí para arriba. El poder entender y poder hablarle con respeto y aprender de todos esos de todas esas personas que se van a encontrar es bien potente. Es bien potente y es un tema que como gestores urbanos es una habilidad que tenemos, porque todos los días nos tenemos que poner un disfraz distinto. Entonces hoy soy abogado para derecho urbano, mañana soy un antropólogo, pasado mañana soy un arquitecto, eh, al otro día soy un economista. Entonces, fortalezcan eso. Es mi mensaje para las siguientes generaciones. Y bueno, muchas gracias a todo, pues a la universidad por invitarme, al profe Armando por esta conversación, a Diana. Mensaje pues para los padres y para los jóvenes quieran estudiar esto es arriesguense. Sé que puede ser como raro, somos muy pocos los que existimos, pero realmente somos personas que desde cada esquina están cambiando el mundo de maneras importantes y estamos haciendo cosas muy chéveres. Eh, eh, y bueno, no, pues, digamos, yo soy un gran ejemplo de la flexibilidad que puede llegar a tener un gestor urbano, pues, de urbanista a ruralista. Eh, y bueno, no, muchas gracias. Qué bueno poderlos acompañar en este espacio. Muchas gracias, Simón, por los mensajes. Mateo. Mi recomendación para todas estas personas que están a puertas de graduarse del colegio o que están pensando en estudiar gestión y desarrollo urbano es que sean curiosos, que se cuestionen todo el tiempo, que se pregunten, que aprendan a caminar la ciudad, recorrer la ciudad, observar y que lean. Eh, algunas, como decía Natalia, algunas personas ya han construido, hay que saber construir sobre lo construido. Eh, existe literatura ya muy amplia para entender qué es el mundo del urbanismo, de la gestión urbana,
pueden consultar a Jane Jacobs, David Harvey, si no les gusta leer tanto, por lo menos poner un video de YouTube, aunque ojalá lo leyeran, sus libros. Eso es en términos generales, arriésguense. Como dice Simón, no somos muchos, pero creo que estamos muy bien posicionados. Tenemos una empleabilidad alta. Yo por lo menos nunca he tenido algún problema para ubicar trabajo. Al contrario, me han llevado de una empresa a otra y digamos que eso es muy importante. Uno se siente valorado. Esa interdisciplinariedad le permite a uno justamente ser curioso, absorber conocimiento de distintos profesionales en proyectos que implican retos muy distintos, algunos con retos quizás ambientales, otros con retos quizás de gobernanza institucionales, otros retos podrían ser temas financieros para un proyecto. Entonces, es una carrera que le permite a usted solucionar distintos temas en el marco de proyectos urbanos, que le va casi que a garantizar empleo, o pues por lo menos en mi caso ha sido así, y que le permite a usted absorber conocimiento de las distintas personas con las que se interrelaciona. Esa es mi invitación, mi recomendación. Agradezco muchísimo por el espacio. Me alegra verlo, Armando, a Natalia igual, a Simón un saludo. Y bueno, ojalá se repitan más espacios como este. Muchas gracias. Gracias, Mateo, ¿no? Muy bien, yo creo que me parece a mí que ya tenemos unos elementos mucho más cualificados sobre cómo responder esta pregunta, ¿no? De qué hace un gestor urbano, qué hace una gestora urbana, ¿no? Porque es una pregunta que nos hacen los padres de familia, es una pregunta que nos hace de manera reiterada, nos hacen los estudiantes de colegio. Entonces, qué bien, me parece que gracias a Natalia, Simona, Mateo por estos testimonios, estos relatos que de alguna manera contestan muy bien, de manera suficiente, la pregunta. Yo quisiera señalar, digamos, como los aspectos de los mensajes, como recalcar. Con respecto a Natalia, por ejemplo, el mensaje de la mente abierta, creo que está muy vinculado con el tema de la internacionalización. Por nosotros tener un programa en relaciones internacionales, estar acá, digamos, este programa en relaciones internacionales nos permite tener, digamos, muchas opciones. Pues está Diana con nosotros que dirige esta unidad y pues tenemos muchas posibilidades, ¿no? Es decir, si queremos irnos hacia Asia, pues lo podemos hacer, conocer otras culturas, otras formas de entender la ciudad de manera vivencial, lo podemos hacer en nuestra facultad. Entonces yo creo que ese punto que maneja Natalia como el mensaje central, me parece a mí que está muy bien ubicado, sobre todo porque nosotros podemos ayudar a que eso se materialice. Entonces, gracias Natalia por el mensaje. Con respecto a Simón, yo creo que lo que dice Simón de las nuevas tecnologías, indudablemente, creo que es un punto decisivo, digamos, como gestores urbanos, nosotros pues tenemos esa posibilidad de estudiar algunas asignaturas en esa dirección de las nuevas tecnologías, el manejo de los análisis espaciales, fundamentales, digamos, fundamental esa habilidad, esa vocación, diría, sobre todo en lo que denominamos actualmente como la Revolución 4.0. Aprovecho para contarles pues que tenemos una maestría en convenio con la Facultad de Ciencia, la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de nuestra universidad sobre ciudades inteligentes y sostenibles. Vamos a abrir la primera corte en el otro año, el primer semestre del 2023. Entonces, para que se acerquen, vamos a tener en unos días, sobre el 15 de noviembre, una charla sobre el programa y que tiene que ver con lo que comenta Simón. Indudablemente, las nuevas tecnologías en este momento son un gran aliado para construir estas ciudades resilientes, equitativas, estas ciudades que manejen sistemas complejos, como lo ha comentado Simón. Las nuevas tecnologías nos dan una mano en esa dirección, manejar, por ejemplo, una cantidad de datos en nuestros proyectos que difícilmente lo podríamos hacer de otra manera. Entonces, qué interesante eso, Simón, de las habilidades
con respecto a las nuevas tecnologías y desde luego el tema de las habilidades blandas que comenta Simón también es uno de los componentes y uno de los sellos distintivos. Yo creo que Natalia, Simón y Mateo lo han expresado desde sus diferentes trayectorias profesionales, cómo les ha servido, digamos, esa competencia de poder generar diálogos interdisciplinares, ¿no? No solamente diálogos entre la academia, digamos, entre las disciplinas, sino también diálogos con otros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento campesino, el conocimiento afro, el conocimiento indígena, etcétera. Importantísimo unir esos diferentes tipos de conocimiento para construir mejores espacios de vida, mejores ciudades. Entonces, muy interesante, Simón, esa recomendación y Mateo, ¿no? Yo creo que Mateo nos muestra, digamos, un principio fundamental. Yo creo que es un principio clave del gestor urbano y ese es ahí de la curiosidad, ¿no? Sócrates, de alguna manera, como filósofo, digamos, clásico, lo relevaba en su tiempo, que digamos, uno de los elementos fundamentales del aprendizaje es la curiosidad permanente. Y creo que nosotros, como gestores urbanos, tenemos una sensibilidad territorial muy particular, digamos, para desplegar esa curiosidad cotidiana. Yo creo que ese elemento me parece muy interesante. Por ejemplo, a través de nuestras salidas de campo, creo que aprendemos a potenciar esa sensibilidad territorial, a leer los territorios, a leer las ciudades, a mirar los patrones, a mirar las tendencias. ¿Qué tendencias son las más importantes de cultivar en una ciudad, en un territorio? ¿Qué tendencias sí tenemos nosotros que cuestionar y de alguna manera tratar de mitigar, ¿no? Pues, por ejemplo, la tendencia de un estilo de vida en donde el consumo de plástico de un solo uso sea importante. Entonces vemos en un territorio pues que no tienen sistemas adecuados, por ejemplo, de manejo de residuos sólidos, etcétera. Pues un gestor urbano puede trabajar en esa dirección a través de esa observación, de ese trabajo de campo que de alguna manera nosotros tenemos en nuestras asignaturas como un elemento a destacar. Entonces creo que ese punto es decisivo en Mateo, la idea de la curiosidad que la adquirimos o que la desplegamos mejor a través de diferentes tipos de medios, ¿no? Medios de investigación, también medios de observación, digamos, cotidiana, ¿no? Digamos que nos hace a nosotros ser gestores urbanos mucho más integrales, ¿no? Creo que en ese camino nos vamos nosotros formando permanentemente. Entonces, qué interesante esa recomendación también para nuestros jóvenes, para también, pues son recomendaciones que están dirigidas para ellos, pero que también para nuestros estudiantes de gestión y desarrollo urbanos actuales, por ejemplo, Juan David, que nos acompaña, y también para las personas, nuestros egresados, nuestros recién egresados, que creo que también estos mensajes ayudan mucho para fortalecer nuestros perfiles profesionales. A mí me resta agradecerles de manera sincera, Natalia, Simón, Mateo, dedicarnos un tiempo para volver a la universidad, digamos así. Yo sé que ustedes siempre están pensando en la universidad, hacen parte de nuestra comunidad, pero estar en este espacio, sin lugar a dudas, nos devuelve vínculos, ¿no? Esos vínculos que empezamos nosotros a tejer desde el aula de clase ya hace un par de años. Entonces, muchas gracias por compartir sus experiencias, también sus preguntas, también sus anhelos, sus pasiones, que esto, sin lugar a dudas, es lo que nos mueve a nosotros como gestores urbanos. Agradecerle también a la audiencia, ¿no? A que han estado durante esta hora larga con nosotros. Muchas gracias y bueno, le doy la palabra a Diana para que pueda cerrar. Diana, muchas gracias por la organización de este espacio que siempre es muy útil, muy pertinente, y también aprovecho para agradecerle a Blanca, a Elizabeth, y no veo acá a Daniel, que también pues hace parte del equipo organizador. Muchas gracias también, desde luego, Juan David, gracias siempre por acompañarnos y estar muy pendiente de nosotros. Adelante, Diana. Gracias, Armando. Pues me parece, como siempre, que fue un espacio muy enriquecedor que permite compartir claramente lo que es el programa de gestión y desarrollo urbano,
sus bondades, sus fortalezas, beneficios para el ejercicio profesional, que sin duda es Gestión y Desarrollo Urbano, es una carrera innovadora y muy visionaria, que es en últimas algo que nuestros estudiantes, egresados, aspirantes buscan. Los vamos a seguir invitando a todos y a todas a espacios de debate relacionados con temas urbanos. Si realmente al estar aquí hay un tema en común, un gusto común, desde la facultad los vamos a seguir invitando. Ya obviamente tenemos sus datos de contacto, los vamos a invitar y obviamente, Armando, agradecerte a ti por la moderación, agradecerle a Simón, a Natalia, a Mateo, a la Dirección de Desarrollo de Egresados que nos apoyó en la convocatoria, a la Dirección de Marketing, Juan David Bustos, mil gracias por tu apoyo y tus orientaciones, y por supuesto al equipo de facultad que también hace que todo esto sea posible. Muchísimas gracias y esperamos seguirlos viendo en otros eventos, virtuales y presenciales. Bienvenidos en la universidad, por supuesto. Gracias, Diana. Buenas noches, se Muchas cuidan. gracias, Muchas gracias, Diana y Diana, Armando. Armando. Saludos. Hasta luego, Chao, chao, Mateo y Simón. chao. Chao, profe. Chao, Chao, buena Natalia y tarde. Mateo. Chao, Chao, chao. Simón.